Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de GameIt. Hoy os traemos una placa base de Asus, la TUF Gaming B760M Plus Wi-Fi D4, una revisión del modelo anterior, muy interesante si no queremos gastar mucho dinero y no renunciar a cositas que nos suelen gustar bastante, como la conectividad inalámbrica o varias unidades M.2. Lo primero es el embalaje, y es que en su parte frontal nos muestra una imagen del producto acompañado de sus principales características, mientras que en la parte trasera tenemos mucha información que podemos encontrar, por ejemplo, la cantidad de puertos en el panel trasero, la compatibilidad con las CPUs, el chipset o la información de la conectividad, entre otros. Antes de meternos en materia, os dejo, como ya estáis viendo, con el unboxing. Una vez hemos hecho el unboxing, vamos a ver qué tiene que ofrecernos esta placa base, y es que estamos ante una placa de la serie TUF Gaming con formato micro ATX compatible con la serie 12 y 13 de Intel, ya que tiene socket LGA 1700. Esto es muy interesante si queremos, por ejemplo, comprar una CPU de gama más alta de la generación 12, ahorrarnos unos euros y ganar ese extra de potencia. Su principal característica destacada con respecto al modelo anterior, es decir, la mejora que incorpora, es que ahora es compatible con memorias DDR5, el nuevo estándar de la industria, permitiendo la instalación de 4 módulos de memoria con hasta 128 GB de capacidad en Dual Channel. Su pequeño tamaño no descuida la capacidad de expansión, y es que desde Asus han aprovechado al máximo el tamaño efectivo y nos encontramos con la posibilidad de instalar dos discos NVMe 2280 que además van a quedar ocultos debajo del disipador, haciendo que mejore tanto su estética como su rendimiento. Esto es un detalle que me ha gustado mucho. Además tiene la posibilidad de instalarlos sin necesidad de un tornillo, ya que lleva una pequeña pestaña que hace que se quede anclado el NVMe. Y lo bueno de este disipador, es muy discreto, como estáis viendo. También nos incluye un thermal pad para favorecer la transferencia de calor y así poder disipar más rápidamente, ayudando a bajar la temperatura y evitando que se nos sobrecaliente el NVMe. Pese a que estamos ante un chipset B760, esta placa no descuida la capacidad de poder instalar procesadores potentes, tanto que lo hemos probado con un i9-12900KS y ha podido con él sin problemas. Sus VRM 12+1 son suficientes para poder alimentar de manera estable cualquier procesador. Y digo cualquier procesador porque este 12900KS es muy demandante y no he tenido ningún tipo de problema durante las pruebas. Aunque yo personalmente os recomiendo que más de un i7 creo que es un poco overkill, ya que este es un chipset que cuenta con limitaciones y vamos a perder, por así decirlo, parte de la potencia del procesador. En cuanto a la conectividad, tenemos 4 puertos SATA, puerto PCI 5.0, interesante, además de que llega reforzado para evitar que se doble con el peso de la gráfica, y también destacamos puertos USB tipo C 3.2 2x2 y puertos USB 3.2 generación 2. En cuanto a conexión de red, tenemos Ethernet 2.5G y Bluetooth 5.2. También tenemos Wi-Fi 6, que aquí creo que se podían haber estirado un pelín y haber puesto Wi-Fi 6E para tener una placa pues con lo más nuevo del mercado, ya que se ha lanzado en el Q1 de 2023, pero está bastante bien y funciona relativamente rápido.
Para finalizar tenemos sonido DTS con conector SPDIF óptico en la parte trasera y también tenemos suficientes tomas para poder controlar y enchufar los ventiladores, incluyendo una toma para la bomba de refrigeración líquida si así hacemos uso de ella, además de varios conectores de control ARGB. Todo este control lo vamos a poder monitorizar y personalizar mediante el software Armoury Crate de Asus para que podamos tener todo bajo control. Y hasta aquí nuestra review de la TUF Gaming B760M Plus Wi-Fi D4 de Asus. Espero que os haya gustado. No olvidéis visitarnos en gaming.es, donde publicamos un análisis un poquito más extenso. Compartid, suscribiros al canal y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Adiós.